Saludos, buenas noches. Qué bueno es estar una vez más desde acá, desde mi casa, compartiendo con todos los amados hermanos y hermanas, con todas y todos, compartiendo la palabra del Señor. Vamos en esta noche a tener un estudio más. Mire, qué rápido se va el tiempo, ¿verdad que sí? Qué rápido, el tiempo vuela. Gracias a Dios por eso, porque así predicamos la palabra del Señor. Le saluda a tu amigo y hermano, el pastor Marco Delgado, de la iglesia El Despertar de la Gracia. La iglesia El Despertar de la Gracia está ubicada en San José Centro, de Acueductos y Alcantarillados, allí en el Paseo de los Estudiantes, conocido también ahora como el Boulevard Chino. Ahí está, ahí ya, como lo conocemos todos los costarricenses, 100 metros al sur y 225 metros al este. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. Ahorita están suspendidas las reuniones hasta nuevo aviso, pero ahí está el lugar de nuestra reunión para la gloria del Señor. Así que te doy una bienvenida en esta noche, hermana, hermano. Gracias por compartir la palabra, por sacar el rato. Mire, lo mejor que hay, lo mejor. Acuérdate que siempre te he dicho que esto es lo mejor. Cada vez que nos sentamos a leer la palabra, a meditar en la palabra, a meditar en el Señor, a hablar con el Señor, mire, eso es lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Y lo dijo el Señor. Acuérdate que el Señor lo dijo. Lo mejor es esto, la palabra del Señor. Mira, dice que no solo de pan vive el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, eso lo dice allá en Lucas 4. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, gloria al Señor. Para mí es un privilegio saludar a los hermanos de la iglesia, amigos que nos ven por el video. Es un gran privilegio saludarlos. Cuánto deseara verlos y estrecharles la mano, ¿va? O darles el codo. Cuánto deseara verlos, pero todo a su tiempo. Gloria al Señor. Y los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Acuérdate, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Gloria al Señor. Vamos a entrar en el tema. Vamos a ver un tema bien importante en esta noche. Mire, un tema muy importante. Vamos a abrir la palabra del Señor. O usted puede apuntar, mire, apunte las citas, apúntelas para que las lea, para que usted las pueda leer y las pueda meditar. Vamos a abrir en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a hablar en esta noche un tema que lo he titulado, un poquito largo el tema: estoy puesto para la defensa del Evangelio de la paz. Mira, suena largo, pero no es larguillo. Mira, estamos puestos, tú y yo, estamos puestos, yo estoy puesto para la defensa del Evangelio de la paz. Aquí en Efesios, en el capítulo 6, Pablo está hablando de la armadura. Allí usted puede verlo, Efesios 6, en el versículo 10, la parte de arriba, el título, esta Biblia le tiene un título, dice, la armadura de Dios. La armadura de Dios. Mira, vamos a leer solamente el versículo 15. Nada más vamos a leer el versículo 15. Dice así el versículo 15: y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Escucha, qué importante, ¿qué es esto? En esta hora, acuérdate que vamos a hablar, estoy puesto para la defensa del Evangelio de la paz. Mira, cuántas personas, cuántas gentes en el mundo, cuántos individuos en el mundo en la actualidad quieren en este momento a nivel mundial, cuántos quieren quitarle esta paz que Dios nos ha dado a ti y a mí. ¿Cuántos individuos luchan por quitarle la paz del Evangelio a los creyentes? Dios nos ha dado un evangelio de paz. Dios no nos ha dado a nosotros un evangelio de confusión. Dios no nos ha dado a nosotros un evangelio, como dice aquí, la palabra turbar.
turbar. Dios no nos ha dado un evangelio de turbación. Dios no nos ha dado un evangelio para pervertir el evangelio. Hay muchos en la actualidad que lo que están haciendo es pervirtiendo el evangelio de la gracia de Cristo, el evangelio de la gloria de Dios. Este evangelio de la gracia de Cristo, este evangelio de la gloria de Dios es el evangelio de Dios dado por Dios a Pablo, y Pablo nos lo comunicó a nosotros a través de la escritura, y este evangelio es de paz. Mira. Calzado en los pies. ¿Cómo estás tú calzado en los pies? ¿Con qué clase de evangelio? ¿Con un evangelio que te turba? ¿Con un evangelio que te da confusión? La orden apremiante es calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahora hay otra cita, Filipenses, mira, allí a la par está Filipenses capítulo 1, versículo 17. Filipenses capítulo 1, versículo 17. Efesios 6:15, hay que calzarse los pies con el apresto del evangelio de la paz. Mira, allí Pablo lo que está recomendando a cada uno de nosotros es que nos debemos de vestir con la armadura de Dios. Y una de las partes de esa armadura es calzarnos los pies, y nosotros nos calzamos los pies con el apresto del evangelio. Nos calzamos los pies con el evangelio de la paz. Con el evangelio de paz. Ahora mira lo que dice Filipenses 1:17. Dice así: pero los otros por amor, escuche, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Yo declaro, hermano, hermana, yo declaro que los que me ven por el video, que ustedes creen este evangelio es un evangelio de paz. Una vez que hemos abrazado este evangelio, una vez que Dios nos lo ha revelado en nuestro espíritu, en nuestro corazón, entonces nosotros vamos a estar luchando espiritualmente, escucha, como lo dice aquí, para la defensa, para defenderlo. Vamos a defender este evangelio de la gracia, vamos a estarlo defendiendo porque es el evangelio de la paz. Filipenses 1:17. Estamos puestos para la defensa de este evangelio, del evangelio de paz. Ahora, Dios le dio este evangelio al apóstol Pablo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor aquí en Gálatas capítulo 1. Porque aquí a quien Dios le reveló este evangelio, el evangelio de la paz. ¿Sabe por qué estamos hablando en esta noche del evangelio de la paz? Porque en la actualidad, tanto por el internet, por la radio, por la televisión, hay cientos de personas que están enseñando, que están predicando, que están hablando de la Biblia. Y lejos de llevar un evangelio de paz, lejos de llevar paz y tranquilidad a nuestros corazones, al corazón de los que escuchan el evangelio, lo que llevan es lo contrario. Lo contrario a la paz, lo que llevan es perturbación. Lejos de contribuir a la paz por el evangelio, más bien lo que hacen es contribuir a la perturbación, usando mal, trazando mal la palabra de verdad. Mira, este evangelio le fue revelado al apóstol Pablo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1. Aquí en Gálatas capítulo 1 dice el versículo 11 y 12: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Escucha. El Señor Jesucristo escogió al apóstol Pablo. El Señor, cuando anduvo aquí en los días de su carne, Jesús de Nazaret escogió a 12 apóstoles. Eso tú lo sabes y todos lo sabemos. Y no le voy a dar el nombre de todos esos apóstoles. Pero después de que el Señor fue crucificado y resucitó de los muertos, a los años venía este hombre, Pablo, que en aquel entonces se llamaba Saulo. Lo puedes leer en el libro de los Hechos, capítulo 9. Él venía persiguiendo a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor en aquel entonces.
Y dice el libro de los Hechos que cuando él iba camino a Damasco a tomar prisioneros a los hermanos, dice que se le apareció el Señor. Y cuando el Señor se le apareció, le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre a los reyes, a los judíos y a los gentiles. El apóstol Pablo es apóstol, predicador y maestro de nosotros los gentiles. El apóstol Pablo llegó a ser el apóstol de los gentiles y Dios le reveló este evangelio. El evangelio son las 14 cartas que encontramos aquí en la Biblia, de Romanos al libro de Hebreos. Eso es toda la revelación que el Señor Jesús le dio al apóstol Pablo. Allí es donde está la guianza, la dirección y la doctrina de la iglesia dada al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1 versículo 12: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Escucha el 12: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Sabes? Este evangelio que el apóstol Pablo recibió es el evangelio de la paz. Ya nos dijo en Efesios 6:15: calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pablo, ¿y dónde está ese evangelio, el de la paz? Bueno, Dios me lo reveló a mí, dice Gálatas 1, 11 y 12. ¿Dónde puedo encontrar yo ese evangelio de la paz? Yo quiero meter los pies allí en ese evangelio de la paz. Yo quiero caminar con ese evangelio, quiero acostarme con ese evangelio, quiero levantarme con ese evangelio, yo quiero vivir con ese evangelio. ¿Dónde está? Bueno, Gálatas 1:12, Gálatas 1:11 y 12. Allí está. Dice otra vez: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, dice, sino por revelación. Mire, atento al oído, mi querido oyente, mi hermana, mi hermano, mis amados, mire lo que dice el apóstol Pablo: yo recibí el evangelio por revelación. ¿Cuál evangelio recibió? Con los que hay que calzarse los pies: el evangelio de la paz. El evangelio de la paz. Romanos 1:1. Mira, apunta esta cita. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Escucha el versículo 1. Romanos 1:1. Apartado para el evangelio de Dios. Mira qué bueno lo que dice Romanos 1:1. Ahora Gálatas nos dice que lo recibió por revelación. Romanos dice que es apartado. Pablo fue apartado. Tú eres apartado en esta noche. Todos los que creemos en el evangelio, somos apartados para el evangelio de Dios. Somos apartados. Este es el evangelio de Dios. ¿Y cómo es el evangelio de Dios? El evangelio de Dios tiene que ser un evangelio, el evangelio de paz. No puede ser un evangelio de confusión. No puede ser eso. Apartado, dice, para el evangelio de Dios. Ahora mira hermanos, ¿qué más le dieron al apóstol Pablo? Primera Tesalonicenses 2:4. Primera a Tesalonicenses. Hay un libro que es Primera Tesalonicenses, porque también hay otra carta, son dos, las cartas de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Vamos a leer en la primera carta, capítulo 2, versículo 4, dice así: sino que según fuimos aprobados por Dios. Escucha hermanos, qué tremendo. Yo lo que quiero es que tú en esta noche, por medio del evangelio, tú comprendas que es a Pablo el que le dieron este evangelio de la paz, que es en los escritos del apóstol Pablo donde nosotros vamos a tener calzados los pies con el evangelio de la paz. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos. Escucha, dice el apóstol Pablo: fuimos aprobados por Dios. Mira, fuimos aprobados por Dios. Somos aprobados por Dios. Mira qué tremendo, qué privilegio tenemos en esta hora. Qué privilegio tan grande, ¿ah?
Mira lo que dice Primera Tesalonicenses 2:4. Fuimos aprobados. No fuimos aprobados por un instituto, no fuimos aprobados por un seminario, no fuimos aprobados por una escuela de teología. Fuimos aprobados por Dios, por el Dios que hizo el universo, y ese Dios glorioso nos ha confiado este evangelio, un evangelio de paz. El evangelio de paz. No es que hay 2 ni 3 evangelios, no, solo hay uno, y el único evangelio que hay es este, el que Dios nos ha confiado, el evangelio para el que Dios nos ha apartado. Mira, qué tremendo, qué bueno es esto. Cuando nosotros nos damos cuenta de estas cosas, mira, produce gozo, produce paz. Esto es lo que produce el evangelio, paz. Sino que según fuimos, no vamos a ser, tal vez, a lo mejor, quién sabe. No es si tú te portas bien, no es si tú vas a una escuela de teología, a una universidad de teología, no. No, la aprobación quien la da es Dios, y cuando Dios da cuando Dios da esta asignación de aprobados, nos calzamos los pies con el apresto, con este evangelio de paz para la gloria del Señor. Mira, aprobados por Dios. Dice 1 Timoteo 1:11. ¿Sabes? Esto es muy importante verlo. Esto es muy importante ver estos versículos que yo estoy leyendo en esta noche. Dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 11. Dice así. Dice el versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Escucha, hermanos, escucha. Tenemos que afinar el oído. Tenemos que afinar el oído porque a quien le dieron este evangelio es a Pablo. Y Filipenses, en el libro de Filipenses dice que estamos puestos, somos colaboradores juntamente con Dios del evangelio. Y somos colaboradores para la defensa de este evangelio, del evangelio de la paz. Entonces dice 1 Timoteo 1:11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Cuál es el evangelio que a mí me ha sido encomendado? Pablo, ¿cuál es el evangelio que nos ha sido encomendado? El evangelio de la paz. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver ahorita unos pasajes aquí de la palabra del Señor que nos habla de lo glorioso que es este evangelio de la paz. Otra cita más, mire. Gálatas capítulo 1. Vamos otra vez a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Tenemos que andar con el evangelio, hermanos, de aquí para allá y de allá para acá, leyendo. Porque es la palabra del Señor. El evangelio es la palabra del Señor, es la que actúa en cada uno de nosotros. En Gálatas 1:6 al 9. Mire, siempre ha habido esto desde los días del apóstol Pablo, desde el día que Dios le reveló este evangelio al apóstol Pablo, desde el día que el apóstol Pablo fue apartado para este evangelio, el evangelio de Dios, miren lo que ha existido siempre. Dice así: estoy maravillado, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, escucha, para seguir un evangelio diferente. Escucha, estos Gálatas habían escuchado el evangelio por la predicación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo les llevó un evangelio de gozo, un evangelio de gracia, un evangelio de paz, un evangelio de salvación les llevó el apóstol Pablo. Pero ¿qué sucede? Maravilla de maravillas. Mire, el apóstol Pablo se maravilla porque tan pronto os hayáis alejado, escuche, del que os llamó. ¿Y para dónde iban? Mira, para seguir un evangelio diferente. Ahora, dice el versículo 7, no que haya otro, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Mire, hermanos, es por esta causa que estamos dando este estudio en esta noche.
Porque hay algunos, yo diría muchos, hay muchos que están perturbando en la actualidad por las redes sociales, por la radio, por la televisión, están perturbando las mentes, están perturbando los corazones, están perturbando los pensamientos de los oyentes. No hay otro evangelio, hay muchos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, pero para eso está la iglesia, el despertar de la gracia. Porque nosotros somos, hermanos, defensores del evangelio de la paz. Nosotros somos defensores del evangelio de la gracia. Nosotros somos defensores del evangelio de Dios. Fuimos apartados para el evangelio de Dios. Fuimos apartados para el evangelio de Dios y todos nosotros compartimos este evangelio, el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia es el evangelio de la paz. No que haya otro, no hay otro evangelio, solo hay uno. El que Cristo le reveló a Pablo. El que Cristo le reveló a Pablo. El evangelio que Cristo le reveló a Pablo es un evangelio de libertad. A libertad fuimos llamados. Y cuando dice que fuimos llamados a libertad, ¿qué es lo que produce la libertad? Claro, la libertad produce paz, la libertad produce gozo. La libertad produce alegría. Oh, qué buena que es la libertad. Qué buena que es la libertad. Entonces dice el versículo 6, el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Escucha lo que dice el versículo 8, oído. Dice el versículo 8, mas y aún nosotros, mire, ahí estamos nosotros, o un ángel del cielo, mire, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Escucha, si alguno predica otro evangelio, cualquiera, uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel, mira, o un ángel. Si en esta noche se te apareciera un ángel y te comenzara a hablar de un evangelio diferente, de un evangelio de juicios, de un evangelio de condenación, un evangelio que perturba tu mente, un evangelio que perturba tus pensamientos, un evangelio que te inquieta. Mira, cuando escuchamos este tipo de mensajes por quien vengan, inmediatamente tenemos que recurrir al evangelio, al que Dios le reveló al apóstol Pablo. El evangelio del apóstol Pablo es un códice, es un código. Dios se lo reveló a él. Es aquí donde encontramos, hermanos, la doctrina, la guianza y la dirección de la iglesia. Tu guianza, mi guianza, nuestra dirección la encontramos aquí en el evangelio que el Señor Jesús le reveló al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio que no sea el que os hemos anunciado. Mira que aquí lo dice, versículo 8, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Si es diferente, sea anatema. Mira, allí en las redes hay individuos, hay organizaciones, hay denominaciones, hay iglesias hay que no tienen como fuente de texto el evangelio de la gracia, sino que tienen otros libros. Allí andan algunos que predican del libro del evangelio de Judas, del evangelio de Enoc, del evangelio de Bernabé, del evangelio de María Magdalena, y así sucesivamente. Hay un montón de evangelios. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, pero estos evangelios que andan allí en las redes predicando no traen paz. Lo que traen es turbación, lo que traen es conflicto al espíritu. Y cuando viene ese conflicto y cuando viene esa turbación, entonces el que no está cimentado en el evangelio de la gracia se siente como en arena movediza. Mira que el Señor una vez lo dijo, el que construye la casa sobre la arena
vienen los ríos, vienen los vientos y la casa se cae. ¿Cuál casa se va a caer? La que está construida en arena. La arena es un fundamento. El Señor nos ha dado a nosotros un fundamento para edificar nuestra vida espiritual. Y nuestra vida espiritual tiene que estar edificada sobre este fundamento, sobre este evangelio, el evangelio de Dios para el cual fuimos apartados. Este evangelio es el que Dios le reveló al apóstol Pablo. Dios se lo dio por revelación. Aquí lo dice en el libro de Gálatas. No lo estamos inventando. Entonces, si Dios le dio el evangelio a Pablo, si Dios se lo reveló el evangelio al apóstol Pablo, entonces este es el evangelio de la paz. Este es el evangelio en el que tenemos que estar cimentados. Este es el evangelio de la roca. Si comenzamos a edificar nuestra casa sobre la roca, vienen los ríos, vienen los vientos, vienen los libros falsos, vienen las denominaciones falsas, vienen las enseñanzas falsas, pero nosotros estamos confiados, nuestro corazón está seguro sobre este evangelio que es el fundamento, es una roca, y la roca se llama Cristo. Mire, cuando tratan de quitarte los ojos de Cristo, eso es lo que hacen esos escritos. Esos escritos, eso es lo que hacen. Esos escritos lo que hacen es malinformarnos. Esos escritos lo que hacen es dar mal testimonio de Dios mismo. Hablan mentiras que Dios nunca jamás ha hecho. Hablan mentiras de cosas que nunca jamás Dios ha creado. Son mentirosos. Y lo más triste es que hay muchas personas que lo creen, pero aquí estamos nosotros. Nosotros somos los defensores del evangelio de la paz. Somos los defensores del evangelio de la paz. ¿Ah? Dice 2 Corintios capítulo 2. Mira allí en la parte de Gálatas. Vamos a ver unos cuantos versículos aquí de 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 2 versículo 17. Dice 2 Corintios dice capítulo 2 versículo 17. Pues no somos como muchos. Mira lo que dice 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pues no somos como muchos que falsifican la palabra de Dios. Mira, esto se da desde los tiempos del apóstol Pablo. Nosotros en esta noche damos gracias a Dios por este evangelio que Dios nos ha dado. Damos gracias a Dios por el privilegio que cada uno de nosotros, de usted, mi querido oyente que nos ve, amigo, usted que nos ve en esta noche. Yo doy gracias a Dios por todos los hermanos que el Señor les ha abierto el corazón y han abrazado este evangelio, el evangelio que el Señor Jesús le reveló al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, pues no somos como muchos que medran allá afuera falsificando. Allí afuera hay un montón de falsificadores. El que no está predicando este evangelio de la gracia, el que no está predicando este evangelio de la paz, es un falsificador. El que no está predicando este evangelio que Cristo le reveló al apóstol Pablo es un falsificador. Mira, eso suena duro, pero aquí lo dice: falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad. Mira, con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4. Mira, Efesios capítulo 4. Vamos a ver qué dice allí Efesios capítulo 4, el versículo 14 y 15. Dice Efesios 4, 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Mira, en estos días que por las redes es a borbollones las falsas enseñanzas que hay y que son contrarias al evangelio de la paz. Son contrarias al evangelio de la paz.
Son enseñanzas que de lo único que hablan es de condenación, nada más, de juicios eternos. Juicios eternos. El mes pasado, en junio, salió allí en el internet que es que un pastor dando una profecía y diciendo que el 20 de junio del 20 se acababa el mundo. Mira, tú sabes que lo que yo estoy diciendo es cierto. Hubo otro también en unos días atrás que también dijo que se iba a acabar el mundo. Siempre han habido este tipo de malos profetas que han hablado en nombre de Dios mentiras a las personas como tú y como yo. Lo que han metido es miedo y temor, lejos de estar haciendo la voluntad de Dios. Lo que son obreros fraudulentos, falsificadores de la palabra de Dios. Mira, oído, mira lo que dice el versículo 14 de Efesios 4, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Mira, no es Satanás, no es los demonios, es estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso los hacen los hombres. Hombres bien vestidos, hombres con vestido entero, hombres con corbata, hombres bien parecidos, hombres con una Biblia en la mano. Eso es lo que hacen, lo que dice aquí el versículo 14. Emplean con astucia las artimañas del error. Ya no seamos niños. Mira lo que dice el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor. Mira, el versículo 15 dice, siguiendo la verdad en amor. Ahora, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Ya vimos que al apóstol Pablo le fue dada este evangelio. No lo recibí ni de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Fue apartado para el evangelio de Dios, se le confió el evangelio de Dios. Entonces dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Mira, siguiendo la verdad. Aquí en esta Biblia, este libro llamado Biblia, nosotros tenemos la verdad. Hay una verdad. Dice 1 Corintios 3:10, dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. 1 Corintios 3:10 y 11, puedes leerlo. Mira, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Es a Pablo al que le dieron este privilegio. Es a Pablo al que le revelaron este evangelio. Es a Pablo quien le dieron esta verdad. Nosotros tenemos que seguir la verdad, como dice el versículo 15. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. Yo te pregunto, ¿qué es la verdad? Tú me dices, la verdad es Cristo. ¿Es verdad? La verdad es Cristo. ¿Y dónde encontramos toda la verdad del Cristo resucitado? En los escritos del apóstol Pablo, en el evangelio de Dios. Lo que Pablo escribió, 14 cartas de Romanos a Hebreos, eso es el evangelio de Dios. Fuimos apartados para ese evangelio. Allí tenemos nosotros paz y seguridad para la gloria del Señor. Mira, otro versículo más. Dice Colosenses 2:8. Vamos a ver allí en Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Cómo se nos va el tiempo de rápido? Colosenses 2:8 dice así, mirad que nadie os engañe. Ojo, oídos. Ahora, ¿sabe por qué estamos predicando de esto? Porque mira, ahora ¿quién no anda allí en las redes? Mira, los chiquitos, los niños andan allí en las redes, los adultos como tú y como yo andamos allí en las redes, todo el mundo ahora anda en las redes y allí en las redes andan muchas cosas religiosas, pero nosotros tenemos que seguir la verdad en amor y Cristo le reveló al apóstol Pablo la verdad en amor. Nosotros podemos oírlo todo.
Podemos retener lo bueno y desechar lo malo. Cuando tengamos esa facultad, cuando tengamos ese crecimiento, entonces alabamos y glorificamos al Señor porque estamos creciendo en el Señor. El apóstol Pablo nos dice eso. Escúchenlo todo, léanlo todo, véanlo todo, retengan lo bueno, desechen lo malo. Mira lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Mirad que nadie os engañe. No seamos niños fluctuantes llevados por doctrinas de aquí para allá. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Otra cita más, Gálatas 2:4. Vamos a ver qué nos dice Gálatas capítulo 2 versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Mira, te leo este versículo porque desde los tiempos del apóstol Pablo se reunía y entraban algunos falsos, y se llamaban hermanos, y entraban para reducirlos a esclavitud. Cuando se reduce a la persona, al hombre o a la mujer en esclavitud, se le reduce en temor, en miedo, en angustia. Eso es una cárcel. Y yo en esta noche para eso te estoy predicando este evangelio, el evangelio de la paz, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, para que sean libres y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Aquí nos está hablando de hombres, de organizaciones, de denominaciones que recorrían aquellos lugares donde el apóstol Pablo predicaba para reducir a los hermanos a esclavitud, para quitarles la libertad que Cristo los había hecho libres. Mira lo que le pasó a los Gálatas. Estoy perplejo, maravillado de que tan pronto os hayáis apartado. Quiera Dios que si tú escuchas esta palabra, eches mano de esta palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oramos al Señor porque sembramos esta palabra y el Señor es quien da el crecimiento. Miércoles, domingo estamos sembrando y regando esta palabra, pero el Señor es el que da el crecimiento en tu corazón. El Señor es el que da crecimiento en tu hogar, en tu familia. El Señor es quien da el crecimiento de esta palabra. Es una palabra de libertad, una palabra de paz. Una palabra de paz. Vamos a ir concluyendo. Dos versículos más. 1 Corintios 14:33. Mira qué bonito lo que nos dice allí la palabra de Dios sobre el evangelio. 1 Corintios 14:33 dice así: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Escucha, bendecido, Dios no es Dios de confusión. Cuando tú escuchas algo y te confunde, Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de paz. Filipenses 4:7. Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice así: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios, mira, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones, guarda nuestros pensamientos, nuestros sentidos. Mira, allí lo dice. Eso es lo que hace la paz de Dios, guardarnos. Otro versículo más, Colosenses 3:15. Mira este de Colosenses 3:15, qué preciosura. Colosenses capítulo 3 versículo 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. ¿Qué es lo que tiene que gobernar en nuestros corazones? Mira, la paz de Dios. Oído, la paz de Dios. Es la paz de Dios quien tiene que gobernar en nuestros corazones. Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no es ni comida ni bebida. El reino de Dios es gozo. El reino de Dios es
paz. Mira, eso es lo que es el reino de Dios. Si esta palabra te produce paz, es porque es la palabra de Dios. Pero si esta palabra te produce confusión, entonces tú vas a decir, esta palabra no es de Dios. Pero yo estoy seguro que esta palabra produce paz, porque no solo me produce paz a mí, sino que hay muchas personas que predicamos, hablamos, la leemos, vivimos en ella y nos produce paz. Como dice Colosenses 3, para la gloria del Señor. Otra cita más, Romanos 5:1. Ya terminamos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Mira, de eso es lo que yo te estoy hablando en esta noche. En esta noche de eso es lo que yo te estoy hablando, que estamos puestos para la defensa de este evangelio, del evangelio de la paz. Justificados pues por la fe que tenemos, mira, paz con Dios. Romanos, ahí mismo en Romanos capítulo 10, versículo 15. Romanos 10:15. Vamos a ver qué nos dice Romanos 10:15. Dice así: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Escuche, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pese a lo que yo en esta noche te he dicho, mi querido hermano, mi querido oyente, hermana, hermano, cuán hermosos. 10, Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Estamos puestos para defender este evangelio, el evangelio de la paz. Y nosotros queremos que nuestros pies sean hermosos. ¿Cómo? Llevando este evangelio de paz. No podemos llevar un evangelio de juicio, de condenación. No podemos llevar un evangelio que turbe tu mente, que turbe tu espíritu. No podemos llevar un evangelio que te turbe a ti. Tenemos que llevar un evangelio comprensible, un evangelio que te dé gozo, un evangelio que te dé paz. Dios es amor. Y como Dios es amor y Dios nos ama y nos ha amado con amor eterno, en esta noche Dios, lo menos que Dios quiere que tú tengas en esta noche es paz. Mira, paz. Dios te ofrece la paz. En todas las cartas de nuestro apóstol Pablo siempre está escrito esto al principio de las cartas. Puedes leer los encabezados de las cartas. Allí, por ejemplo, en todos los encabezados, vamos a leer de Efesios capítulo 1. Mira, Efesios capítulo 1 dice así: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todos los encabezados de las cartas tienen esto: gracia y paz. Tienen esta escritura para ti y para mí. Esta escritura es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Esto es la palabra de Dios. Esto es el evangelio. Gracia y paz. Mira, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es lo que el Señor te envía en esta noche a través de esta enseñanza. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eres bendecido con toda bendición espiritual. Amén.